Hola, muy buenas tardes, auditorio del debate. Les saluda Josué Medina y ya estamos a 28 de mayo y vamos a platicar sobre las noticias más relevantes de este día. Y comenzamos con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien le da la contra a Claudia Sheinbaum. Sí, así como lo escuchó, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México confirmó que no existe ninguna ficha roja del Interpol contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Lo anterior contradice directamente las declaraciones previas de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien el pasado 21 de mayo afirmó que el mandatario sinaloense ya contaba con este alertamiento internacional. La jefa del Ejecutivo dijo en conferencia de prensa que desconoce si Rocha Moya tiene notificación roja de la Fiscalía General de la República, pero refirió que hasta el momento existe la petición de la detención con fines de extradición promovida desde Estados Unidos. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, por su parte, pues estuvo precisando que cualquier procedimiento de este tipo debe pasar primero por la Secretaría de Relaciones Exteriores y posteriormente por la Fiscalía General de la República, instituciones encargadas de revisar pues la viabilidad jurídica y diplomática de una eventual solicitud internacional. Ante la pregunta de si la ficha roja que supuestamente fue emitida por Rocha contra Rocha Moya, pues debieron el secretario García Harfuch mencionó que no es así, que hay un proceso y después se ve si procede o no. Igual cuando nosotros emitamos o tramitamos una ficha roja a través de la Fiscalía General de la República y solicitamos una extradición a Estados Unidos, por ejemplo, el Departamento de Justicia checa si es procedente o no. Es decir, no porque haya una ficha roja se puede tener a la persona, estuvo subrayando García Harfuch. Ahora, después de las declaraciones de él mismo, pues la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estuvo emitiendo un comunicado en el que confirmó haber realizado consultas con instancias internacionales y nacionales para poder verificar si existía alguna notificación activa contra el gobernador Rubén Rocha Moya. La dependencia sostuvo que tras dichas revisiones no se localizó ninguna ficha roja ni mecanismo internacional de búsqueda o captura emitido por Interpol contra el mandatario sinaloense. De acuerdo con la Interpol, los delincuentes pueden huir a otro país para intentar pues sustraerse a la acción de la justicia. Por ello, las fichas o notificaciones rojas sirven para alertar a los servicios policiales de todo el mundo sobre los prófugos buscados a nivel internacional. Pues ahí están las contradicciones entre la presidenta Claudia Sheinbaum y bueno, la rectificación por parte de Omar García Harfuch. En ese sentido, y toda la polémica que hay también con acerca de los políticos mexicanos, bueno, Maru Campos dinamita, golpea a Morena y acelera su ruta electoral rumbo al 2030. Un abierto desafío institucional que profundiza la fractura entre el gobierno federal y la oposición, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, rechazó comparecer ante la Fiscalía General de la República y convirtió el citatorio relacionado con el caso llamado CIA en un nuevo frente de confrontación política contra Morena. La mandataria llegó a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Ciudad de México acompañada por integrantes de su equipo jurídico y dirigentes panistas. No ingresó para rendir declaración ministerial. Minuto después, su defensa entregó un escrito de objeciones con el que buscó frenar cualquier diligencia personal en su contra derivada de su carpeta. El documento de 3 páginas y cuya copia fue revisada por este medio, que es el debate, pues sostiene que la Fiscalía Especial en Investigación de Casos Complejos pretende ejecutar un acto de investigación sin delimitar con precisión los hechos investigados, además también de la calidad jurídica bajo la cual fue requerida la gobernadora ni las facultades constitucionales que pretenden ejercer el Ministerio Público Federal. La respuesta legal fue acompañada por una ofensiva política. Desde el exterior de la Fiscalía General de la República, Campos estuvo acusando al gobierno de utilizar las instituciones de justicia para presionar a gobiernos opositores. Mientras una gobernadora que sí da resultados la persiguen con todo el peso del aparato del Estado. A funcionarios de Sinaloa señalados por autoridades extranjeras les dan impunidad absoluta, estuvo declarando. La frase terminó desplazando el eje público del caso. Lo que originalmente se presentó como una diligencia ministerial relacionada con la presencia irregular de agentes estadounidenses en Chihuahua, pues escaló hacia una disputa política sobre seguridad, federalismo y presunta selectividad institucional. El escrito entregado por la defensa de Maru Campos ante la Fiscalía General de la República permite reconstruir la estrategia jurídica con la que la mandataria pues busca impedir actos de investigación personales mientras conserve la titularidad del Poder Ejecutivo estatal. Por su parte, en Estados Unidos han detenido a presunto exescolta de Ovidio Guzmán vinculado a proceso federal.
El mexicano Irving Froilán León Alvarado, alias el 18 o Al Qaeda, fue detenido por agencias federales de Estados Unidos y se encuentra bajo un proceso judicial reservado tras ser señalado como un presunto integrante del anillo de seguridad de Ovidio Guzmán López y de la estructura de los Chapitos. La detención inicial de León Alvarado se registró en San Bernardino, California, por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, mejor conocido como el ICE. Esto bajo el cargo de posesión de marihuana. Sin embargo, el caso escaló al ámbito federal cuando el Departamento de Justicia impulsó una orden de arresto formal. Actualmente enfrenta cargos graves que incluyen la producción y tráfico de metanfetamina, así como la posesión de armas de fuego. De acuerdo con los registros oficiales del Departamento de Seguridad Nacional, el imputado figura en las bases de datos de la institución por los citados delitos migratorios y de posesión en territorio californiano. El acusado fue presentado ante un tribunal federal el 16 de enero del 2026. Inmediatamente después de la audiencia, las autoridades judiciales estadounidenses ordenaron poner el expediente bajo sello temporal. Esta reserva limita el acceso público a los detalles de la estrategia de defensa o a posibles acuerdos de colaboración con la Fiscalía. No obstante, también registros judiciales previos del Distrito de Arizona confirman que el detenido cuenta con antecedentes procesales en los Estados Unidos bajo el caso United States v. León Alvarado, con actividad registrada entre los años 2016 y 2017. La investigación del FBI cobró fuerza tras la entrega voluntaria de un dispositivo móvil por parte de un testigo. El teléfono contenía fotografías de León Alvarado portando equipo táctico y un fusil de alta potencia tipo Barrett. Según los informes integrados a la indagatoria, el propio detenido habría manifestado ser parte del aparato de seguridad de Ovidio Guzmán López y haber sido reasignado a la protección de su familia directa tras la captura el 5 de enero del pasado 2023. Y continuamos con información ahora de carácter internacional, porque un devastador incendio registrado durante la madrugada en un internado para niñas en Kenia, pues lamentablemente dejó al menos 16 estudiantes fallecidas y otras 79 lesionadas, varias de ellas con quemaduras de gravedad. Esta tragedia ocurrió en uno de los dormitorios de la escuela femenina Utimichi, ubicada en la localidad de Hill Hill, a aproximadamente 100 kilómetros al norte de Nairobi. Las autoridades confirmaron que las llamas consumieron completamente el edificio, afectando también antes de que los equipos de emergencia pudieran rescatar a los menores atrapadas en el interior. El caso ha provocado consternación nacional y abrió una investigación para determinar si el centro educativo pues cumplía con las normas de seguridad exigidas para este tipo de instalaciones. El ministro de Educación de Kenia, Julius Migos Ogamba, confirmó el saldo preliminar de víctimas mortales y calificó el hecho como un incidente muy desgraciado. Además, informó que 8 alumnas continuaban hospitalizadas debido a las severas quemaduras sufridas durante este incendio. De acuerdo con los primeros reportes oficiales, el mismo incidente en el internado se produjo poco antes de la 1 de la madrugada dentro de uno de los dormitorios del complejo educativo. Aunque los cuerpos de rescate acudieron rápidamente al lugar y lograron controlar las llamas alrededor de las 3 de la mañana, pues el daño ya era irreversible. El dormitorio quedó completamente destruido, estuvo declarando el ministro Ogamba ante medios locales mientras estaba supervisando las labores posteriores al siniestro. Mientras tanto, en Estados Unidos, pues ya han confirmado, ¿no? Va la guerra contra los cárteles, está advirtiendo Hegseth en reunión de gabinete de Donald Trump. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció que la administración del presidente Donald Trump pondrá en marcha una estrategia de seguridad regional enfocada en el combate a los cárteles de narcotráfico en el continente americano. Sí. Este anuncio se realizó durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca donde funcionarios aseguró que Washington trabajará junto con varios gobiernos latinoamericanos mediante una alianza denominada Escudo de las Américas o Coalición Anticárteles de las Américas. De acuerdo con Hegseth, la iniciativa busca pues fortalecer la seguridad hemisférica y enfrentar organizaciones criminales transnacionales vinculadas al tráfico de drogas y al financiamiento ilícito. Sin embargo, el funcionario no detalló fechas, operaciones específicas ni cuáles grupos criminales serán considerados pues objetivos prioritarios. Uno de los puntos que más llamó la atención tras el anuncio fue la ausencia de México dentro de la coalición regional. Aunque autoridades estadounidenses no descartaron una futura invitación para la República Mexicana, pues hasta el momento el gobierno no figura entre los países participantes. La alianza impulsada por Washington incluye a países como Argentina, Bolivia, Costa Rica, así como también Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Trinidad y Tobago. La estrategia fue presentada originalmente en marzo del 2026 durante una reunión celebrada en Miami,
donde la administración de Trump planteó una cooperación militar de inteligencia entre gobiernos latinoamericanos para combatir pues estructuras del narcotráfico y redes financieras asociadas al crimen organizado. Con respecto a información ya que mete de lleno a México, bueno, pues Marcelo Ebrard recibió la delegación de Estados Unidos para revisión del TMEC y reforzar alianza económica. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dio la bienvenida a la delegación de alto nivel de Estados Unidos que visitó México en el marco de la revisión conjunta del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, encuentro que busca reforzar la cooperación económica bilateral y evaluar los avances del acuerdo comercial en América del Norte. La delegación estadounidense está encabezada por Jeffrey Goldman, Deputy US del gobierno estadounidense, e integra también a funcionarios de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, legisladores y representantes del sector empresarial norteamericano. Durante una recepción, Marcelo Ebrard destacó la importancia del diálogo económico y permanente entre ambos países y reconoció el liderazgo de Goldman, así como la labor diplomática del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson. Al encuentro también estuvieron acudiendo figuras relevantes del sector empresarial mexicano, entre ellos José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, además también de Sergio Contreras, titular del CONCE, y Óscar del Cueto, representante de la American Chamber México. La presencia de empresarios y organismos binacionales refleja el peso estratégico que tiene la relación comercial entre México y Estados Unidos, particularmente en sectores como manufactura, industria automotriz, tecnología, energía, logística y también cadenas de suministro. Marcelo Ebrard subrayó que ambas economías mantienen un nivel de integración sin precedentes y confío en que las conversaciones permitirán fortalecer pues aún más la asociación económica regional. En sus redes sociales, el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, mencionó que junto con Jeffrey Goldman y el secretario Ebrard, pues iniciaron el diálogo de revisión del TICMEC con líderes del sector privado, además del gobierno de México y del Congreso de los Estados Unidos. Se acerca el Mundial y bueno, en Jalisco han designado también hospitales para atender casos de ébola durante este cierto tiempo que se va a estar llevando a cabo la justa mundialista. Designa hospitales en los que atenderán a pacientes con ébola en caso de recibir casos de Jalisco por Mundial 2026, estuvo confirmando el secretario de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez. El funcionario aseguró que las autoridades sanitarias mantienen coordinación con instancias federales y otras entidades sedes del Mundial para poder reforzar protocolos preventivos y de atención médica. La selección de la República Democrática del Congo jugará contra Colombia en el Estadio Guadalajara el 23 de junio, por lo que es probable que turistas visiten Jalisco. Y esto se vuelve importante en medio del brote de ébola que suma 223 personas muertas hasta el día 27 de mayo, según la Organización Mundial de la Salud. Pérez Gómez detalló que los hospitales civiles de Guadalajara y el Hospital General de Occidente y el Centro Médico Nacional de Occidente ya cuentan con protocolos definidos para responder ante cualquier eventualidad sanitaria. Asimismo, afirmó que este mismo día se estará realizando una sesión del Consejo Estatal de Salud para revisar y actualizar los protocolos de actuación. El secretario de Salud añadió también que hace 5 días sostuvo una reunión con autoridades federales y secretarios de Salud de Jalisco, Nuevo León, Estado de México y Ciudad de México para revisar estrategias sanitarias relacionadas con las sedes mundialistas. Y continuando con información de Jalisco, bueno, han confirmado el primer caso de miasis por gusano barrenador en humanos. Este hecho fue registrado en el municipio de Piguamo. El secretario de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, estuvo confirmando el suceso. El funcionario detalló que el paciente es un hombre de 47 años de edad que actualmente recibe atención médica en el estado de Colima debido pues a la cercanía con su lugar de residencia. De acuerdo con Pérez Gómez, el hombre padece diabetes y es un paciente inmunosuprimido, condición que complicó una herida previa en la pierna izquierda. El titular de salud señaló que todavía no existe certeza absoluta sobre el origen de la infestación, aunque indicó que lo más probable es que provenga de un bovino. Añadió que actualmente el paciente prácticamente ya se encuentra libre de la infestación por gusano barrenador, aunque continúa hospitalizado debido a la infección derivada de la herida asociada a la diabetes. En Reynosa les platico, bueno, que han vinculado proceso a Ernesto Iván B., alias el Metro 51, esto por secuestro de 32 migrantes. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que obtuvo la vinculación a proceso en contra de Ernesto Iván B., conocido como los alias de Metro 51 o el Jabalí. Esta resolución, querido auditorio judicial,
pues se deriva de una presunta responsabilidad en el delito de secuestro agravado, marcando un avance significativo en uno de los casos que mayor presión nacional generó recientemente. Los hechos que motivaron esta acción penal se remontan al 30 de diciembre del 2023. En esa fecha, un grupo de 32 migrantes fue privado de su libertad mientras transitaban sobre la carretera Reynosa-Matamoros. La desaparición masiva provocó una intensa movilización de autoridades de los 3 niveles de gobierno, culminando días después con la localización con vida de todas las víctimas. Durante la audiencia, el agente del Ministerio Público adscrito a la unidad especializada en el combate al secuestro y la extorsión, pues presentó los datos de pruebas pertinentes. El órgano jurisdiccional analizó también detalladamente la evidencia aportada, determinando que existían elementos suficientes para suponer pues la participación directa del imputado en la privación ilegal de la libertad de grupos de extranjeros. Como resultado de la contundencia de los argumentos presentados por la representación social, pues el juez de control dictó medidas cautelares severas. Se determinó imponer la prisión preventiva oficiosa a Ernesto Iván B., la cual deberá cumplirse por el tiempo que dure el proceso judicial en su contra, garantizando así que el imputado no evada la acción de la justicia. Bueno, pues ahí está, esto ya estuvo cayendo el metro 51, esto por secuestrar a 32 migrantes. En Sinaloa, la gobernadora Geraldine Bonilla Valverde presentó su declaración patrimonial 2026. Hay ingresos, casas, vehículos y adeudos. La gobernadora interina de Sinaloa, Geraldine Bonilla Valverde, presentó sus declaraciones patrimoniales correspondientes a la actualización 2026, en la que reportó la evolución de sus ingresos, bienes, inmuebles, así como también vehículos, activos financieros y adeudos desde 2021. Los documentos muestran su paso por el Congreso local, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría General de Gobierno y finalmente el Poder Ejecutivo Estatal, con adquisiciones patrimoniales y vacaciones salariales vinculadas a cada cargo desempeñado. La gobernadora interina de Sinaloa, Geraldine Bonilla Valverde, actualizó sus declaraciones patrimoniales correspondientes al ejercicio 2026, en las que reportó la evolución de sus ingresos, bienes, adeudos y activos financieros durante el periodo comprendido entre 2021 y 2026, en la etapa que transitó por distintos cargos dentro del Congreso del Estado y del Poder Ejecutivo Estatal. De acuerdo con la información declarada bajo protesta de decir verdad, Bonilla Valverde es licenciada en Trabajo Social por la UAS y comenzó el periodo analizado como diputada por representación proporcional en el Congreso del Estado, cargo que ocupó del 1 de octubre del 2018 al 1 de octubre del 2021. Posteriormente se incorporó a la Secretaría de Seguridad Pública como subsecretaria de Estudios, Proyectos y Desarrollo, puesto que desempeñó del 11 de noviembre del 2021 al 29 de febrero del 2024. Según la información reportada, sus funciones consistían en la dirección, supervisión y diseño de políticas de prevención y proximidad social. La declaración patrimonial también registra un periodo sin ejercicio de cargo público del 1 de marzo del 2024 al 30 de septiembre de ese mismo año, previo a su reincorporación al Poder Legislativo. Más adelante regresó al Congreso local como diputada y presidenta de la mesa directiva, función que ocupó del 1 de octubre del 2024 al 27 de octubre del 2025. Este análisis reporta un incremento de 77.2% entre la remuneración mensual neta percibida como subsecretaria de 35,341 pesos y la registrada posteriormente como secretaria general de gobierno de 62,562 pesos. Variación vinculada al cambio en el nivel jerárquico y de responsabilidades dentro del Ejecutivo Estatal. Mientras tanto, la reciente publicación realizada por la oficina del FBI en San Diego no pasó desapercibida en lo que es México. Aunque René Arzate García, alias La Rana, ha sido buscado desde hace años por autoridades estadounidenses, el hecho que el Buró Federal de Investigaciones decidiera volver a colocar su ficha de búsqueda en redes sociales, pues ocurre en un momento clave dentro de la estrategia de presión del gobierno de Estados Unidos contra el cártel de Sinaloa. El mensaje difundido por la FBI San Diego reactiva públicamente un caso que parecía mantenerse en segundo plano y lo hace bajo un contexto distinto: la creciente narrativa de Washington sobre narcoterrorismo y organizaciones criminales transnacionales. En la publicación, las autoridades estadounidenses recuerdan que ofrecen hasta $5 millones de recompensa por información que lleve a la captura de Arzate García, identificado como el Rana, y también señalado por delitos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y apoyo material al terrorismo. Más allá de la ficha de búsqueda, el mensaje tiene una carga política y estratégica importante.
La difusión pública ocurre mientras Estados Unidos endurece su postura contra grupos criminales mexicanos, particularmente contra facciones vinculadas al tráfico de fentanilo y drogas sintéticas. En los últimos meses, amable auditorio, agencias estadounidenses han incrementado discursos y acciones relacionadas con el combate al crimen organizado mexicano, utilizando incluso términos como narcoterrorismo, una figura que eleva el nivel de presión internacional y mediática sobre los grupos delictivos. Y continuando, haciendo un resumen sobre la seguridad o inseguridad, en este caso en Sinaloa. Este miércoles dejó 7 asesinados de acuerdo a lo presentado por la Fiscalía General del Estado, quien inició 4 carpetas de investigación tras el hallazgo de 7 personas asesinadas en puntos distintos de la entidad. En Culiacán, un cuerpo fue localizado en el sector Infonavit Barrancos, mientras que por la mañana 2 hombres fueron encontrados dentro de maletas y desmembrados en la colonia Estela Ortiz de Toledo, un descubrimiento realizado por personal militar durante labores de patrullaje. En el sur del estado, en el municipio del Rosario, 2 víctimas más aparecieron sobre la carretera internacional libre México 15, una vía de alto tránsito donde se han repetido episodios de violencia en los últimos meses. Horas después, en Mazatlán, otras 2 personas fueron encontradas sin vida a unos metros de la carretera libre Mazatlán-Villa Unión. Paralelamente, la unidad especializada en robo de vehículos Región Centro recibió 6 denuncias por este mismo delito, una cifra que refuerza la tendencia al alza en el hurto de unidades en la zona. En materia de desapariciones, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas abrió 4 investigaciones por privación de la libertad, todas en la región centro. A estos hechos se sumaron ataques simultáneos contra comercios en la capital. Culiacán vivió momentos de tensión cuando grupos armados incendiaron un negocio en la colonia Las Quintas, el mismo que ya había sido baleado previamente. Y más tarde, una clínica médica en la colonia Hidalgo fue atacada a tiros. Por la tarde, ya para cerrar, una imprenta en la colonia Los Pinos resultó dañada presuntamente por explosivos, y por la noche una marisquería en la zona centro también fue atacada. Y en Sinaloa también recibos de hasta 20,000 pesos han golpeado a los sinaloenses y ya se buscan paneles solares gratuitos. Las altas temperaturas registradas en Sinaloa y el incremento desmedido en los cobros de energía eléctrica pues mantienen bajo presión a miles de familias que enfrentan recibos de luz considerados impagables, especialmente tras el aumento en el uso de aires acondicionados durante las olas de calor. Tan solo el 2025 la entidad registró temperaturas históricas de entre 39 y 42 grados centígrados, además también de picos de hasta 50 grados a la sombra y sensaciones térmicas de 53 grados en municipios del norte como Choix y El Fuerte. En ciudades como Culiacán, Ahome, Guasave y Juan José Ríos se reportaron promedios superiores a los 41 grados, situación que disparó el consumo doméstico de energía de 800 hasta más de 4,000 kilowatts bimestrales. En medio de este panorama, el diputado federal Mario Zamora Gastelum presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para solicitar a la Secretaría de Energía y al Gobierno de Sinaloa que la entidad sea incorporada al programa federal Techos Solares para el Bienestar. La iniciativa contempla la institución también la instalación gratuita de paneles solares en viviendas con el objetivo de reducir de manera permanente los costos en los recibos de energía eléctrica. El diputado también advirtió que actualmente existen familias que enfrentan recibos de 6,000, 9,000 e incluso superiores a los 20,000 pesos, principalmente al ingresar a la tarifa DAC de la Comisión Federal de Electricidad. Por su parte, un fuerte operativo militar se desplegó en Guamúchil para asegurar un inmueble donde presuntamente se encontraron sustancias ilícitas. Las autoridades esperan la orden de cateo. Durante la mañana de este día, elementos del ejército mexicano adscritos al 42 Batallón de Infantería llevaron a cabo el aseguramiento de un inmueble ubicado en el fraccionamiento residencial del Valle en la ciudad de Guamúchil. Este despliegue de seguridad se originó tras un operativo táctico implementado en el sector, el cual culminó con la intervención de las Fuerzas Armadas de la zona urbana. De acuerdo con los primeros reportes y la información extraoficial recabada en el lugar de los hechos, en el interior del establecimiento presuntamente fueron localizadas diversas sustancias ilícitas. El sitio, que ahora se encuentra bajo estricto resguardo militar, operaba aparentemente como un negocio dedicado al lavado de vehículos, también fachada que habría sido utilizada para encubrir actividades al margen de la ley. El inmueble asegurado se encuentra situado específicamente sobre la calle Margarita, justo detrás de un conocido supermercado y a escasa distancia de una tortillería local. En este perímetro, las fuerzas militares mantienen acordonada la zona con cinta amarilla, estableciendo un fuerte dispositivo de seguridad para evitar el paso de civiles y preservar la escena intacta. Vamos a platicar también sobre un local de venta de mariscos ubicado en el cruce de la avenida Venustiano Carranza y la calle Benito Juárez en Culiacán,
pues fue presuntamente incendiado por sujetos desconocidos. Afortunadamente en el siniestro no se reportaron personas lesionadas. De acuerdo con la información que trascendió en el lugar, varios individuos habrían ingresado al establecimiento y presuntamente rociaron gasolina en el interior para después prenderlo fuego, provocando que las llamas se extendieran rápidamente. Vecinos del sector, al percatarse del incendio y la intensa columna de humo, solicitaron de inmediato el apoyo a los cuerpos de emergencia a través del número 911. Tras varios minutos de trabajo, los bomberos lograron controlar el incendio y evitar que las llamas se propagaran hacia otros comercios cercanos. Finalmente, el establecimiento quedó bajo resguardo de los encargados y autoridades correspondientes iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Y ya para finalizar, querido auditorio, bueno, vamos a platicar de un puente de vida que se ha dado en México. Una hazaña médica y logística se dio aquí en Sinaloa. El Instituto Mexicano del Seguro Social concretó una doble situación y hazaña, un trasplante renal exitoso en Culiacán gracias a una compleja coordinación médica y logística entre los estados de Nuevo León y Sinaloa. Los órganos fueron procurados en Monterrey y trasladados hasta el Hospital General Regional número 1 de la capital sinaloense, donde una mujer y un hombre, ambos de 56 años, recibieron una nueva oportunidad de vida. Este operativo interestatal, considerado por especialistas como un auténtico puente de vida, involucró a decenas de profesionales de la salud, personal administrativo y equipos de traslado que trabajaron contrarreloj para poder garantizar el éxito de los procedimientos. La cadena médica comenzó en la unidad médica de alta especialidad, Hospital de Traumatología y Ortopedia número 21 en Monterrey, donde se realizó una procuración multiorgánica que permitió pues obtener los riñones destinados a pacientes del IMSS en Sinaloa. Uno de los factores más importantes en este tipo de procedimientos es el tiempo de isquemia fría, es decir, el lapso entre la extracción del órgano y su implantación en el receptor. Por ello, especialistas del Seguro Social desplegaron una estrategia logística precisa para poder trasladar los órganos desde Monterrey hasta Culiacán en el menor tiempo posible. De acuerdo con personal médico involucrado en la jornada, pues la efectividad de estos procedimientos depende de tres factores fundamentales: rapidez en la procuración, eficiencia en el traslado y compatibilidad de los órganos. Sin esa coordinación interestatal, el éxito quirúrgico sería prácticamente imposible. Una vez que los órganos llegaron a Culiacán, el Hospital General Regional número 1 se convirtió en el centro de la actividad quirúrgica. La titular del IMSS en Sinaloa, la doctora Tania Marisa Medina, destacó que el logro fue resultado del trabajo conjunto de múltiples áreas médicas y administrativas. Con estas dos nuevas intervenciones, el IMSS en Sinaloa alcanzó 13 trasplantes renales realizados durante 2026, consolidando el crecimiento del programa estatal de trasplantes impulsados por la Dirección General del Instituto. Y bueno, querido auditorio, estas son las noticias más relevantes que se han suscitado. Nosotros los invitamos a que sigan siguiendo al debate en las diferentes plataformas porque les estaremos llevando la mejor información. Que tenga buen día.